Alkirikipan munat yatichiri. Rikipan yatichiri. Arukipan yatichiri. Ya no entró, hijito, a la clase. Askurukipan yatakarinaka con hamakisip tasa. Askurukipanay yatichiri. Askirukipan yatichiri. Valiki, valiki. Chiri. Allantañani Aymar yatakawimpi. ¿Ya? Vamos a empezar con el aprendizaje del idioma Aymara. Taqini, micrófono na cantesi, enciendan sus micrófonos. Taqini, taqini, haydiñani, cantaremos. Taqini, taqini. Ya, Yatichiri, a medida de recordatorio, ¿usted podría cantar un ratito? ¿verdad? En la tonada, a medida de recordatorio, ¿usted podría cantar un Ya, ratito? claro que sí. Wari wawita, wikon wawita, jiwa wawita aquí. ¿No? Así es. ¿Ya? Ahora sí, todos. Taqini, taqini. Maya, paya, kimsa. Wari wawita, wawita. Wari wawita, wikon wawita, wawita. Aukiniris, warapitas, aukiniris, Akakoyon sakayakoyon sahajtabumaki. Akakoyon sakayakoyon sahajtabumaki. Wari wawit 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 tasma. Wari wawit 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 tasma. Imil wawit wawit Imil wawit wawit Oriniris Wasiskiris Oriniris Waliki waliki Ya taftau taqini akaymat yatakawim sarantasip kamatan. Chacuich ñani, ¿ya? Ahora vamos a repasar lo que es el cuadro fonético, ¿ya? Taqini, taqini. Todos repiten después de mí, ¿ya? Taqini, taqini. Pa, ta, ka, ka, Ok, valiki. Muy bien. A ver, examen. Liz Díaz, Cuyaca Liz Díaz. A ver, Asquiruquipan. Askirikipanay yatichiri. Walikiak. Allantañaría. Repite, por favor, todito. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka,
Ka. Ko. Ka. Ka. La X. Ya, hay que repasar, Liz. Ya. Las aspiradas y las explosivas. Ya, a ver, Emilce. A ver. Phá, phá, à, giá, giá, à, trá, trá, à, cá, cá, kha, à, cá, cá, à, hạ. Vale, igual hay que repasar, ¿ya? Entonces, importante siempre practicar, ¿ya? A ver, Vilma Macusi o Macuchapi. Vilma. Pa, pa, a, ta, 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 cha, 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 ga, ka, ka, ga, ka, ka, ka. Ok, muy bien, Vilma. Poquito más, pero ya está, pero casi. Bien, ¿ya? Rosa Oviedo. Acá está la Mavi. Acá está la Mavi. Askyurukipan yatichiri. Asquiruquipan. A ver, Ullaranem. ¿Ah? Phá, Acá está la Mavi también. phá, à, tá, thá, à, chá, chá, à, cá, khá, à, khó, khó, à, khá. Waliki, muy bien, Waliki, good job. ¿Ya? Walik, Humanacau, tintas y Paquita, ya van a seguir practicando, ¿ya? Tienen este cuadro fonético, también tienen en el libro y también tienen en el libro los puntos de articulación y también aquí está señalado, ¿no ven? Entonces, los puntos de articulación va a ser muy importante, ¿no? Para que ustedes puedan pronunciar de forma correcta, ¿ya? Entonces, es importante vocalizar bien en el Aymara, ¿ya? Walik, estamos con tema de saludos, ¿no ven? Y hemos hecho inicialmente tres preguntas y respuestas para que podamos ir armando nuestra conversación, ¿no ven? A ver, Gilata, a ver, Gilata. Gilata, Víctor Manuel, Asquiuruquipan, Víctor Manuel Carvajal Cabrera, Gilata, Asquiuruquipan, Pan Yatichiri, Kamisaki, Kamisaki, Gilata, Víctor. Ya, al repasar. Cuyaca Alexandra Vargas, Asquiuruquipan, Askyurukipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Baliki. Iquisincam, Cuyaca Alexandra, Hikisinkamay hilata. Waliki, Lidia Mamani, Cuyaca Lidia, Asquiuruquipan, Asquiuru, Ipanay, Yatichiri, Kamisaki, Cuyaca, Baliki, Iquisincam, Cuyaca. ya no sé ya. Ya, hay que practicar. Bien, entonces hemos aprendido esos saludos y una despedida, ¿no ve? Entonces, saludos es Aski, Uru,
kipan, ¿no? Hilata, kuyaka, ¿no? Y la contestación, aski, uru, kipanay, ¿no? Igual, hilata, kuyaka, ¿sí? Kamisaki, esto es, ¿cómo estás? ¿No ve? ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces, inicialmente, aquí también, kamisaki, hilata, kuyaka, siempre, ¿no? Y la contestación, waliki, hemos dicho, ¿no? Waliki, esto es bien, ¿ya? Por el momento todos estamos bien, ¿ya? Luego, hiki, sin, kam, hilata, kuyaka, igual, ¿no? Entonces, contestación, hiki, sin, kamai, hilata, kuyaka, lo que sea. Tenemos hasta el momento estos tres, ¿ya? Entonces, aquí está saludo, esto es cómo estás, y aquí es hasta luego, ¿no ven? Ahora, por ejemplo, hemos dicho, este uru van a cambiar, ¿no ven? ¿Sí? También en la contestación, dependiendo del tiempo, ¿no ven? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, si es, por ejemplo, día es uru, ¿no ven? Pero si es, por ejemplo, tarde es haipu. Si es noche, entonces aroma, ¿no ven? Entonces, simplemente cambia eso, ¿no? Entonces, quiero decir buenas tardes, digo, aski haipu kipan. Aski haipu kipanay, ¿no ven? Si es noche, aski aruma, aruma, ¿no? Aruma kipan. Aski aruma kipanay. Aquí hay elisión vocal, aquí está. Es con elisión vocal, aquí, ¿ya? Ya, voy a pintar. Yatichiri, Sí, disculpe, Yatichiri, una consulta. ¿Qué pasa con la palabra alwa? ¿Se utiliza? sí, eso hemos hablado, ¿no? ¿Ve? Expresiones de tiempo, o sea, se utiliza en Aymara, hemos dicho, de forma exagerada, ¿no? Puede ser cantate, ahorita es, por ejemplo, wilhita, entonces yo les puedo decir, aski wilhita kipan hilata, cuyaca, ¿no? Wilhita, ¿no? Entonces, wilhita es eh, cuando ya está aclareciendo, es, ¿no? Ahora, cantate, ya la amanecida, ¿no ve? Entonces se utiliza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, wilhita puede ser algo, algo aquí es temprano. Entonces, ¿cuándo puedo decir algo? ¿No? 7, 8 de la mañana es algo. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, sí se utiliza. ¿Ya? Pero por el momento con esto, ¿no? Con esto nos defendemos. ¿Ya? Pero cuando ya estemos con expresiones de tiempo, ustedes lo reemplazan nomás. ¿Ya? ¿Está claro? ¿No ven? ¿Sí, no ven? Ya. Waliki. Ya, ahora el tema de las Eso. despedidas. Igual, ¿no ve? Hemos aprendido, hemos dicho que las despedidas se trabajan con tema del sufijo kama, ¿no ve? Ta kama, ¿ve? Kama, aquí con edición. Entonces, jikisiña hemos dicho que es encuentro, ¿no ve? Pero en vez de jikisiña podemos utilizar igual una expresión de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir haruru, ¿no ve? Haruru. ¿Qué es haruru? Mañana. O sea, me refiero al día de mañana, ¿no? O sea, mañana sábado, ¿sí? Mañana. O puede ser, por ejemplo, no sé, año, ¿no? Mara, ¿no? Entonces, esto es año. Entonces yo puedo decir Maracama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el año, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, hasta pasado mañana, ¿no? Entonces puedo decir, se llama Puro, ¿ya? Entonces pasado mañana. Entonces yo puedo Purpur Kama, ¿no? Lo estoy diciendo hasta pasado mañana. O simplemente puedo decir un día. Por ejemplo, lunes se llama Paxi oro. Entonces yo Paxi urkama. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, simplemente manejamos expresiones de tiempo y el sufijo kama. Me dejo entender, ¿no ve? Eso es el tema de las despedidas. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Hanat, Hanicha. Sí, soy. Ya, en el libro está en Sí, la página 30, ¿ya? Entonces ahí está Haipukama, Chikurkama, ¿no? Entonces hay diferentes despedidas, ¿no? Pero como se han dado cuenta, está en función al sufijo kama, ¿ya? Kama hasta, ¿ya? Ahora este kama no solamente utilizas para decir o para los saludos o despedidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, Cuyaca Lidia, vamos, nos acompañaremos, ¿no? Entonces me dice, ¿hasta dónde? Hasta el mercado, ¿no? Entonces, tu cama, ¿no? Ya te caen utakama, ¿no?
Y qollañ utkama, ¿no? Entonces, kama, siempre va a significar hasta significa. Pero recuerden, los sufijos no trabajan solitos, no significa. Si yo digo kama, no significa nada en Aymara, ¿sí? Siempre tiene que tener una palabra raíz. ¿Ya? Walekit, hanat, hanich, kun hamakis, a ver, arsunip ham. Anawa. Ya, Walik. Entonces, no se van a olvidar, ¿ya? Haneu armasip hatat, ¿ya? Saludos y despedidas, ¿no? Y ¿cómo están? ¿No? Ahora vamos a aprender pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. Entonces, pronombres personales, ¿ya? Entonces, en Aymara se dice sutilantinaka, ¿ya? Sutilantinaka. Entonces, en español tenemos Naya, Kuma, Upa, Hiwasa, ¿ya? Esta es la forma singular, ¿ya? Entonces, Naya va a ser yo. Kuma, tú. Upa, él, ella. Hiwasa, nosotros. ¿Ya? Nosotras también, ¿no? ¿Ya? Ahora, por el tema del lenguaje inclusivo se toma en cuenta, ¿no? Hombres y mujeres. Pero el Aymara es el lenguaje más inclusivo que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en castellano hay palabras como, no sé, digamos, hombres, digamos, ¿no? Entonces hace referencia solamente, o hace referencia a todos, ¿no ven? En Aymara no, hay que especificar, ¿ya? Bien, estos cuatro nos tenemos que aprender sí o sí, ¿ya? Entonces, Naya, Uma, Upa, Hiwasa, ¿ya? Nosotros, ¿ya? Naya, Uma, Upa, Hiwasa. Ya, a ver, practiquen, a ver, apréndanse, a ver. Naya, Uma, Uma, Upa, Upa, Hiwasa. Hiwasa, ¿Ya? Naya, 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 Uma, Uma, Hiwasa. Upa, Hiwasa. ¿Ya? Practiquen. Naya, Uma, Upa, Hiwasa. Naya, Uma, Uma, Upa, Hiwasa. Naya, Uma, Upa, Hiwasa. Naya, Uma, Upa, Hiwasa. Ya, Walik, muy bien. Ahora vamos a ver la forma plural, ¿ya? ¿Qué sufijo utilizamos para el plural? Naka. Naka. Entonces aquí vamos a poner, en vez de naya, vamos a hacer ka, ¿no? Nanaka. Entonces, ¿qué va a significar también? Nosotros, Nosotros. nosotras, ¿ya? Ahora, Juma, Naka, ¿no? Entonces, esto va a significar Ustedes. ustedes. Jupa, Naka, ¿qué va a significar? Ellos. Ellos, ellas, ¿no ven? Hiwasa, Naka, ¿qué va a significar? Todos nosotros. Exactamente. Entonces, todos nosotros o nosotras. ¿Listo? Esa es la forma plural, que hemos aumentado solamente el sufijo naka. ¿No ven? Obviamente aquí en el primero, en vez de naya, hemos quitado el naya, ¿no? Entonces, simplemente ha quedado la palabra raíz, na. ¿Ya? La única diferencia. Después, solamente hemos aumentado el naka, 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 naka. ¿Ya? Ahora, siempre me preguntan, por ejemplo, la diferencia entre Hiwasa y Nanaka, ¿no? Ambos son nosotros, ¿no ven? ¿Sí? Ambos son nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Este nosotros de Hiwasa, esto es incluyente, ¿ya? Esto es incluyente.
Y esto, nanaka, esto es excluyente. Excluyente. ¿Ya? Ahora me explico. Digamos que estamos en un aula, todos ustedes, ¿ya? Todos los 100 que estamos en este momento, estamos en un aula. Y digamos, yo soy aquí el profesor que está enseñando, ¿ya? Entonces ustedes están sentados, digamos, en columnas, ¿ya? Pues, digamos, dos columnas. Entonces yo digo, Hiwasa, digo, Hiwasa, me refiero a todos. Hiwasa, todos. Me dejo entender, ¿no ven? Todos, ¿ya? Hiwasa. Estoy incluyendo a todos, ¿ya? Ahora puedo decir Nanaka. En ese momento yo me hago grupo con ellos, ¿no? Entonces, hago un grupo y digo Nanaka. Estoy diciendo nosotros menos ustedes. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Dentro de un mismo grupo hay una exclusión. ¿Me dejo entender? Eso es Sí. excluyente. Sí. Puede ser en un partido de fútbol, ¿no ve? Entonces, si bien todos son jugadores, ¿no ve? Hay un equipo, ¿no ve? Entonces, Nanaka, Humanaka. Me dejo entender, ¿no ve? Nosotros, ustedes. Pero sí, estamos en una misma cancha. Entonces, hay una exclusión. Me dejo entender, la persona que habla conforma un grupo. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Se ha entendido la Sí. diferencia? Sí. Sí. Sí, ya te chile. Muy Sí, bien. ya te chile. Ahora, Hiwasanaka se refiere principalmente cuando decimos todos nosotros, cuando hay, yo diría que se utiliza cuando hay una multitud, ¿no? Entonces, digamos, un discurso político, ¿no? O sea, un mitin, digamos, pues, Hiwasanaka, ¿no? Sí, entonces, todos, absolutamente todos, hay una inclusión total. ¿Me dejo entender? Entonces, básicamente es este mismo, pero ya en forma pluralizada. ¿Está claro, no ve? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Ahora, algo que no quiero dejar pasar aquí es lo siguiente. Por ejemplo, hemos dicho, Gilata o Gila es hermano, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, siempre escucho en los discursos así, ¿no? ¿Está correcto? Gilanacas, Cuyacanacas. Ah, incorrecto, ya te chile. ¿Por qué está incorrecto? Porque naka ya Por, es el plural, entonces sería naka nomás. Ya, aquí con NACA ya hemos pluralizado, ¿no ve? Ya está pluralizado ambos. Entonces, no es necesario. Ese es de español, ¿no ve? Para pluralizar español. No es necesario. Entonces, simplemente van a decir Gilanaka, Cuyacanaka. Ya está en plural. ¿Me dejo entender? Sí. Quizá. Muy bien. Ahora esto, si bien ahorita en este momento no vamos a utilizar, ya vamos a escribir oraciones o algunas conversaciones y ya vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, sí o sí, de memoria tiene que saber estos 4 al menos, ¿ya? Sí o sí. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿Sí? Hanajaya, ya van a aprenderse, ¿ya? Entonces, el tema de los idiomas es importante, el tema de vocabulario. Cuanto más vocabulario, mejor para el aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Ahora estamos en algunos elementos básicos para poder hablar, articular algunas palabras, ¿ya? Bien, esos serían pronombres personales. Ahora vamos a conocer pronombres posesivos, ¿ya? Posesivos. Algunos lo llaman sufijos posesivos, pero no importa. Para nosotros, los posesivos son elementos que van a determinar la forma como vamos a hablar o cómo nos estamos comunicando. Son 4, ¿ya? Ja, ma, pa, sa, ¿ya? Ma, pa, sa. ¿Qué significa? Significa mi o significa mis, ¿ya? Plural también puede ser. Significa tú o tus, ¿ya? No es pronombre personal, por eso no está con acento, ¿ya? Eh, su, sus, nuestro, nuestra también puede ser, o también puede nuestros, ¿no? Esto igual nuestras, nuestra, nuestros, ya igual pluralizan, ¿ya? Estos 4 se llaman sufijos posesivos o simplemente pronombres posesivos.
¿Cómo vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar con pronombre, con cualquiera. Siempre se utiliza esto, por eso estamos dando estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar con ejemplo bien básico, ¿ya? Uta es casa, ¿no ve? Esto significa casa, ¿ya? Casa, uta, ¿no? Ahora, aparte de esto, vamos a conjugar, ¿ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, Utaja. eso, ¿no? Uta, ja. Ahora, esto significa mi Casa. casa. Ahora, seguimos. Uta, ma. Ma. ¿Ve? Esto significa tu casa. Pa. ¿A ver? Uta, pa. Pa. ¿Qué significa? Su Ta. casa. Ahora, uta, Taza. ta. Nuestra Casa. casa. ¿Me deja entender? Hanatanich. Sí. ¿Se ha entendido? Sí. Ahora, podemos conjugar con cualquier otra palabra. Por ejemplo, voy a utilizar otro. Aquí escribí mejor. Por ejemplo, sabemos que es Cuyaca, ¿no ve? ¿Qué es Cuyaca? Mujer. Hermano. Hermana. Hermana. ¿No ve? Hermana. Entonces digo Cuyaca, ja. ¿Qué Ah, está diciendo? mi Mi hermana. hermana. Mi hermana. Cuyaca, ma. ¿Qué está diciendo? Tu Tu hermano. hermana. Cuyaca, pa. ¿Qué estoy diciendo? Su hermana. Tu hermano. Cuyaca, sa. ¿Qué está diciendo? Nuestra hermana. Nuestra hermana. Bien. Aquí. Falta la A. Listo. ¿Se han dado cuenta? Así es como se utiliza. Puede ser para nombres, su tija, su tima, su tipa, su tis. Puede ser para animal, ¿no? Pisi, gato, ¿no? Pisija, pisima, pisipa, pisisa. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora ustedes escríbanse un ejemplo con cualquier palabra, ¿ya? ¿Ya? Escríbanse un ejemplo con esto, utilizando estos sufijos, ¿ya? ¿Quedó claro, no ve? La indicación. Sí. ¿Ya? Cualquier palabra, utilicen si quieren las palabras que han utilizado para sus tareas, ¿ya? Cualquier palabra van a poder conjugar con esto. ¿Listo? Así como hemos hecho. Un ejemplo. Mm, Ya, Walik, Walik. A ver, quitis ullaranin muni, quitis ullaranin. ¿Quién va a leer? Yo, chachi. Yo. Ya, Elba. Auki, papá. Aukija, mi papá. Aukima, tu papá. Aukipa, su papá. Aukisa, nuestro papá. Ok,
Culiacán, ¿desde dónde te conectas? Estados Unidos, ¿no ve? Estados Unidos, Yatichiri. El ¿Qué hora estado es de allá ahorita? Kunapachasa. 3 de la mañana. Oh, 3:34 de la mañana, sí. excelente. Gracias por conectarte a esta hora, sacrificar tiempo. Vaya, Es un placer, Yatichiri. Ok. A ver, Naira Paco Laime, a ver, Ullaranim. Lulu, Luluja, mi herm- Luluja, Luluma, Lulupa, Lulusa. Oaliki, muy bien. A ver, Vilma Macuchapi, a ver, Ullaranim. Mami. Pancaja, mi libro, pancama, tu libro, Ullarasinga, Ullarasinga, sígale. Chactoyo. A ver, mientras Adriana Vera. pancarta. Está bien, dicen, Yadichiri, kepi, Adriana, perdón. bulto, kepija, mi bulto, kepima, tu bulto, kepi, su bulto, kepisa, nuestro bulto, nuestros Ok. bultos. Waliki. Vilmay Yalila. Paikaja, ¿no? Paikaja, Paikama, Paikapa, Paikasa. Ok. Shirley. Ay, no. Ay, ay. Azu, bebé, Azuja, mi bebé, Azuma, tu bebé, Azupa, su bebé, Azusa, nuestro bebé. Ya. Asu es como un. A ver, ¿cómo decimos en español? Ay, se me han olvidado las palabras. Asu se refiere cuando es un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza con un complemento, que es guagua, ¿ya? Entonces, asu, guagua, ¿no? Que sería un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, tal vez lo correcto sería asu aguaja, asu aguama, asu, ¿no? Con guagua, porque asu como tal no tiene mucho significado, ¿ya? Luego van a leer los demás, ¿ya? Pero ténganlos levantados más la mano. Ahora vamos a pluralizar, ¿ya? Pues como hemos aprendido un sufijo más para pluralizar, entonces, ¿cómo se pluraliza ahora, no? Vamos a seguir con, a ver, otra palabra, pisi, ¿ya? Pisi es gato, ¿ya? Gato. Entonces, por ejemplo, pongo pisi, ¿no? Entonces tendría que ya colocar ja, ¿no? Pisi ja sería mi gato. Ahora, para pluralizar, antes del sufijo posesivo, van a colocar o van a pluralizar, ¿ya? Entonces digo pisi, naka, ja. ¿Ve? Ahora esto va a significar mis gatos. ¿Ve? Pisi, naka, ma. ¿Ve? Esto, Nak. tus Sus. gatos. Pisi, naka, pa. ¿Ve? Sus gatos, ¿no? Pisinaka sa, ¿no? Nuestros gatos. ¿Listo? Voy a borrar este para que puedan visualizar mejor. ¿Ya? Ahí está. ¿No ven? Entonces, antes del sufijo posesivo van a pluralizar. ¿Me dejo entender? ¿No ven? Aquí está pluralizado, 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 ¿no? Y normal, los sufijos posesivos. Ja, ma, pa, ta. ¿Vale, Kit? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí o no? ¿Está claro? Quizá, Yatichiri. Isa, Yatichiri. Ok, muy bien. Ahora, ¿quién falta? Rodrigo Iván. A ver, en base a tus mismos ejemplos, aumentar eso y leer. Adelante. Rodrigo Iván. Chapata, a ver. Mientras Emilce. Anu, una casa. Anu, una caja, perdón. Anu,
nakama, anu nakapa, anu nakasa. Ok, Waliki. Eddie Ariel Mamani Ramos. Isi, ropa. Isinakaja, mi ropa. Isinakama, tu ropa. Isinakapa, su ropa. Isinakasa, nuestras ropas. Waliki. ¿Ya? Beatriz Zavala. Yaranim. Cuyaco Beatriz. Wawanakaja, wawanakama, wawanakapa, wawanakasa. Ok, Waliki. Cuyaca Rosa Oviedo. Hakelo nakaja, hakelo nakama, hakelo nakapa y hakelo nakasa. Waliki. Muy bien. Waliki. Ahora estamos en pronombres personales, posesivos. No se van a olvidar. Estos cuatro igual tienen que aprenderse. En todo se va a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir, ¿cómo se llama tu papá, no? Tatamana, ¿no? Tatama, ¿no? Tatama, ¿no? Tu papá, ¿no? Na, de, suti, pa, suti, nombre, pa, su nombre. Kunasa, ¿no? ¿Qué es, no? En todo se utiliza estos sufijos posesivos, ¿no? Entonces, hupaj kitisa, hupaj tataja, ¿eh? Wa. Hupasti, ¿no? Hilajawa. Hupasti, munirija, ¿no? Wa, ¿eh? En todo se utiliza este sufijo wa, por eso tienen que practicar, ¿ya? Van a practicar este sufijo. Esta es la tarea 3, ¿ya? Tarea 3. Pues van a escribir igual estos sufijos posesivos, igual con imagen, ¿ya? Cualquier, como han hecho, o escriban sus mismos ejemplos, completen con gráficos y ya está su tarea. Me dejo entender, ¿no ven? Voy a colocar igual las indicaciones, ¿ya? Ahora vamos a aprender igual pronombres demostrativos, ¿ya? ¿Alguien tal vez quiere preguntar? No, ¿no ve? Está todo claro, ¿no ve? Profesor, yo nomás quería hacer una preguntita. Sí, adelante. Yo acabo de decir que Auki es papá, ¿verdad? Pero estoy Sí, leyendo el libro y dice que es tata. ¿Es lo mismo? sí, es lo mismo. Entonces, Auki, Sí, tata es papá, ¿ya? Papá, perfecto. ¿ya? Ahora, tata, también puede ser señor. Entonces, hay que ver el contexto siempre, ¿ya? En Aymara hay palabras que se pueden utilizar y que pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, una palabra, ¿no? Yocalla. Alguien me ha escrito yocalla, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Entonces, yocalla, ¿ya? Yocalla es niño, ¿sí? Niño de 5, 6 años, ¿no? Yocalla, ¿no? 4, 5, 6 años, ¿no? O sea, un niño. Pero, por ejemplo, si dices a un adulto, yocalla, se va a molestar. Ahora, ¿por qué? Si es niño, o sea, ninguna ofensa, ¿no ve? ¿O ven alguna ofensa aquí? No, No. Sin embargo, cuando dices a un adulto yocalla, se va a molestar. Algún momento en otro curso me decían, profe, enséñanos insultos, ¿no? Y yo decía, ok, perfecto, la última clase les enseño, ¿no? Y todos asistían, ¿no? Entonces, en realidad, no hay, tal vez alguna que otra palabra, pero en realidad se utilizan las mismas palabras comunes, solamente que en otro contexto para poder insultar. Me dejo entender, ¿no ve? Hay otra palabra típica para insultar, por ejemplo, año, ¿no? Año es sucio, ¿sí? Sucio. Pero di a un hombre, año jaquebucha, se va a ofender, ¿sí? Entonces le estás, o se está interpretando de otra forma. Entonces hay que saber utilizar nomás las palabras. Entonces las palabras como tal pueden tener diferentes significados de acuerdo al contexto, la circunstancia, como, ¿ya? gracias, profesor. Ahora, Y una pregunta antes que pase. Buenos días sí, con todos. adelante. No entendí esto para pluralizar.
por ejemplo, yo hice mi palabra de corazón. Entonces, si yo digo en forma singular sería yo joja, que significaría mi corazón. Entonces, cuando pluraliza, usted dice que hay que agregar la palabra nakaja. Entonces, esa ja que está en yojoja, pasaría al final. O sea, ya ¿cuál sería la forma correcta de decir? O sea, digo yojoja nakaja o esa ja ya desplaza al final. Esa es Ya. mi... Yoko es singular, ¿no ve? Entonces eso es Sí. corazón. ¿Sí? Ajá. Ya, anatómicamente hablando. Ya. Ahora, ¿cómo dices corazones? Mi corazón. No, no. Corazones, plural. Onaca. Ah, Yukonakaja. yojo kanaja. No, pues ¿dónde está el ja? ¿Por qué? Solo dije corazones, plural. Yojo naka. Yokonaka. Ahí Ahí está, ¿no mi ve? ¿Hasta ahí estamos claros? yojo Sí. naka. ¿Sí? Lidia, ¿está todo claro? Yojo naka. ¿Sí o no? Sí. Otra palabra, a ver, digamos casa, ¿no? Uta es casa, singular. Ahora, ¿cómo digo casas, Lidia? Utanaka. Tanaka. Eso. Ah, ¿Listo? ya. Ya. Correcto. Ya voy entendiendo. Ahora hemos aprendido lo que son los sufijos posesivos, ¿no ve? Entonces el ja, ma, pa, sa, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, mi casa, ¿no? O mis casas, simplemente a esto agrego. Entonces quiero decir mi corazón. Entonces aquí tendría que colocar ja. Yoko. Ahora aquí dice mi corazón. Quiero Ujú. decir mis corazones, ¿no? Entonces aquí igual pongo ja, ¿no? Mis corazones. Aquí es Ah, ahora ya. Ya voy mis corazones. entendiendo. ¿Lo ve? ¿Se ha entendido? Por eso le estoy enseñando de forma separada, si no, de conjunto les enseñaría. ¿Ya? ¿Está Gracias. claro? ¿Se ha entendido? Gracias. Sí. Muy bien. Vilma, ¿quieres preguntar algo? Yachitiri, una duda. ¿Sí? Cuando se repite, digamos, la ja en lo anterior, en el verbo, La sigo palabra repitiendo raíz. la palabra raíz, sigo repitiendo el Sí. o A lo ver, desplazo. dime una palabra. A ver. O alguien. A Por ver. ejemplo, yo hice Este mismo Iwija, ja. ¿Ja? Iwija, Iwija yo hice. Ya. Y Iwija. ajá, Esto es y se repite la aymarizad. ja. Es español aymarizad. ¿Ya? Ah, Iwija. Entonces yo quiero decir mi oveja. Iwija, ujú. ja. ¿Eh? Sigue repitiéndose. Ah, ya, no se reemplaza nada. Ya, esa Nada. era mi duda. En ¿Ya? ninguna palabra se reemplaza En yachachiri. ninguna, en ninguna. Siempre es aparte, de forma independiente. Ahora, por ejemplo, hay un sufijo, entonces es así. Sufijo jama, así. Si uno dice ahora, como dos sufijos juntos, estos posesivos nunca van a estar. Ah, entonces, cuando encuentran así, pareciera que es ja y ma juntos, es otro sufijo. ¿Ya? Los dos sufijos juntos no se van a encontrar. O dos sufijos posesivos juntos no va a haber. ¿Ya? Esto es mi, tú, sus, nuestro. Siempre va a ser posesivo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Por favor, Yachiri, eh, quería Adelante, adelante. preguntarle si el ma también es A ver, voy a silenciar un ratito. Hay interferencia. Espérenme. ¿Ves? Ay, me enciérrales en silencio. Ya. Ahora sí, ¿quién quería preguntar? Yachiri, le quería preguntar, por ejemplo, con el sufijo posesivo ma, podríamos decir utama, que sería tu casa, pero también podría ser sus casas de ustedes. Igual con pa sería sus casas de ellos, o no se usa también de esa manera. Ya hay que conjugar ya diferente, ¿ya? Pero igual vamos a utilizar, por ejemplo, eh, utama, ¿no ve?
Utama. Esta es tu casa, ¿no? Ahora, u- uta, pluralizando. Naka, ma. ¿No? Tus casas, ¿no ve? Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Pero la palabra que me has dicho, a ver, la oración, ¿cómo me has dicho? Sus casas de ustedes, por ejemplo. Ya, sus casas de Humanakan, kan, utanakama, ¿no ve? Entonces aquí ya utilizamos pronombre personal, ¿ya? Ahora Ya, aquí sufijo na con elición, o sea, ya hay un poquito hay que conjugar y hay que elaborar, ¿ya? ya, Pero está bien. por el momento partimos. Mira, aquí mira, se mantiene aquí, pero ya hay que complementar con algunas palabras que dé ese significado, ¿ya? Ok, paisuma yatichiri. ¿Vale? Que ¿alguna otra pregunta? Yatichiri, Sí, Shirley. una consulta. Para subir la actividad 3, bueno, en las Ujú. anteriores actividades decían, ¿no? En el enunciado que debíamos dibujar, pero en el grupo vimos también que estaba ya hecho en computadora. ¿Se puede hacer en computadora? O sí hay que dibujar? ¿O Sí, cómo no decía es dibujar, lo puede más dibujar correcto? o buscar imagen, decía. Cualquiera hemos dicho, ¿no Ya, ve? cualquiera de Puede los dos es dibujar o válido, ¿no? buscar imagen. Cualquiera, pero la cosa es que Bueno, vea un elemento gráfico, ¿ya? perfecto. Ya, para Muchísimas gracias. a veces somos visuales, ¿no? Para aprender. Bien, Walik, Perfecto. no nos Vale, da vale. más tiempo, ahí vamos a terminar hoy día. Sí, ¿quién más quiere preguntar? Perdón, disculpe, para la tarea número 1 y 2, Ajá. yo publiqué en el grupo 2 veces, pero no me aceptó. Quería ver si me podía corregir algo, Ah, ya, porque no he, a los que no les he aceptado, los he rechazado, les he avisado en la notificación rechazado. Ahora, los es que no no he yo. aceptado, hasta ayer ya he aceptado todos, pero hay algunos que me han mandado en forma de texto, o sea, en Word o en PDF, y otros me han mandado en imagen, no sé en qué formato está, pero no se visualiza. Posiblemente eso. Hoy día voy a rechazar esos, ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Ya es que yo lo En mando en imagen formato de visual, foto. Una consulta, Chiri, ¿sí? ¿en qué formato tendríamos que subirlo Imagen, entonces? imagen, imagen. Imagen solamente. Sí, JPG o PNG, ¿no ve? Imagen. Y yo Chiri de mí, Dale, muchas gracias. Bien, Hayin Tañan, tu cuñita Hayin Tañan, ¿ya? Takeni, micrófono na Kantesipam, saben, los de que siguen por YouTube tienen que colocar sus nombres, ¿ya? Aquí en Zoom no es necesario, ¿ya? Solo los que están siguiéndonos por YouTube. Yatichiri, ¿cuántos ejemplos, disculpe? Solo uno, obviamente con los 4 posesivos, ¿ya? ¿Con Con los plurales has. también? ¿Con los plurales y los posesivos? Singular, sí, no más. ¿Ya? Ahora, si pueden plural más, no hay problema, háganlo 10, no hay problema, pero no es Ya, obligatorio, ¿ya? ya. Entonces pagan. Muy bien. Chacuch, tapene, tapene, enciendan sus micrófonos, tapene, Maya, Paya, Kimsa, Upa, Kole, Laha, Pipimba, Apchuimaja, Kamampi, Munata, Akole, Laha, Pinwa, Apchuimaja, Mampi, Munata, Yakita, Achayaki, Munasito, Ichawai, Sarawai, Maikewa, Titun, Hakaru, Sarje, Uneo, Mampi, Munata, Yakita, Puneo, Achayaki, Ichawai, Sarawai, Titun, Hakaru, Sarje, Uneo, Munata. Ikisim kama. Chama, ya te quiero. Ikisim kama.